Muy buenas a todos, espero que estén bien. Muy emocionado y agradecido de la invitación a participar en este seminario educativo de ortopedia. Esta jornada pues nos ofrece la oportunidad de poder compartir entre amigos y también intercambiar conocimientos que muchos entendemos dominados, pero nunca está de más refrescarlos. Esto nos ayuda a mantenernos realizando buenas prácticas en nuestro servicio para los pacientes. Agradezco a la Fundación Pediatric Orthopedic Project, POP, en la persona de la doctora Madeline Estazón, el doctor Enrico Estazón, que siempre nos tienen pendientes todos sus miembros y colaboradores para traernos lo mejor de ellos para nuestro bien. A todos los directivos de nuestro hospital, empezando con el doctor Alfred Cruz, quien le dio seguimiento a esta iniciativa que ya él recibió y le dio continuidad. A la licenciada Grisel López, que también ha hecho un arduo trabajo en la organización, y como digo, todos los demás amigos y colegas que como colaboradores trabajamos en equipo. Y no quiero dejar tampoco a las damas del voluntariado Jesús con los niños, a mis llamadas hadas, por también ayudar a que esto sea posible. Voy a dar continuidad. Y entonces el tema en cuestión es una patología que para mí es algo que me apasiona, es la escoliosis, es parte importante de la razón de ser mía en este centro. Vamos a hablar sobre una definición y los cuidados que proponemos tanto desde el pre, trans y postoperatorio. Vamos a agotar la definición de las ciencias básicas de lo que es la columna vertebral, la escoliosis como tal, qué implicaciones tiene para nuestra salud y lo que podemos destacar o puntualizar en cuanto a los cuidados desde el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Como sabemos, la columna vertebral, es la continuación del esqueleto axial. Continúa lo que es la cabeza. Axial porque soporta, es el eje de nuestro esqueleto. Tiene una longitud aproximada, llega a alcanzar unos 60 centímetros en el sexo femenino y unos 70 centímetros en el sexo masculino. Como sabemos, la orientación de la columna está marcada ya desde lo que es nuestro crecimiento. Es totalmente longitudinal, viéndola en un sentido antero-posterior, y en un sentido lateral tiene curvas normales. Las que son convexas hacia adelante se llaman lordosis, las que son cóncavas hacia adelante se llaman sifosis. Entonces tenemos una lordosis cervical y una lordosis lumbar, y una sifosis a nivel torácica, la cual es móvil, y una sifosis a nivel pélvica, que como sabemos es fija. El desarrollo en la forma de la columna viene dado desde lo que se llama la ontogénesis, es decir, el crecimiento y desarrollo normal del ser humano. Inicialmente, cuando nacemos, nuestra columna es toda una gran C. Luego entonces el mismo estímulo de la bipedestación va haciendo que las curvas normales que ya les acabo de mencionar se puedan desarrollar. Y que estas curvas estén desarrolladas es lo que permite que el ser humano pueda bipedestar, algo que nos diferencia de los demás mamíferos. Por ejemplo, como les mencioné, nosotros tenemos unas 3 curvas móviles en nuestra columna. El homínido que más se parece a nosotros es el chimpancé, que logra pararse unos pequeños instantes, pero este solamente tiene 2 curvas. Entonces, a mayor curvas, pues menor consumo de energía y mayor capacidad para poder bipedestar. Para hacer algo resumido, les cuento y les recuerdo, que la columna tiene una constitución en parte ósea,
que está formado por vértebras. Estas vértebras son aproximadamente unas 33 a 34 y que internamente tiene una arquitectura muy característica a manera de láminas entrecruzadas que le permite lo que es soportar el peso del cuerpo de manera efectiva. Que también les digo que tiene aproximadamente unos cientos de cartílagos de crecimiento en edad inmadura, como los demás huesos del cuerpo. Este cartílago de crecimiento pues le permite a la columna poder desarrollarse en tamaño, tanto en sentido longitudinal como en anchura. Se ha visto en el caso de las escoliosis un efecto combinado tanto de imperfecciones de este cartílago de crecimiento que predispone a que la columna se tuerza, como también esta torsión que va haciendo la columna va afectando el cartílago de crecimiento en el desarrollo de la deformidad. Contamos además con unos ligamentos en la columna que permiten darle estabilidad a la misma. Como sabemos, la columna alberga en su interior a la médula espinal. Por lo tanto, además de ser una estructura que permite el movimiento que sabemos que puede hacer, esta debe ser lo suficientemente estable para servirle de protección a la médula espinal. Entonces, esta es más o menos la disposición y el ejemplo cómo la columna se comporta tanto con las estructuras de ligamentos como con los músculos. Esto es el mástil de un barco, el cual se mantiene erguido gracias a estas estructuras, a estas cuerdas que le sirven de balance y de estabilidad. Gracias a esto, entonces, vuelvo y digo, la columna puede realizar, o el ser humano puede realizar con su columna una serie de movimientos que lo puede mantener igual en postura erguida sin lastimar la médula espinal. Hablar de escoliosis es algo tan viejo como la misma descripciones iniciales de la humanidad. Hay escritos desde la India que ya se menciona tratamientos en tracción para la espalda de ciertos pacientes. Igual se han visto fósiles donde al poderlos reconstruir se ha notado que tienen ciertas deformidades. También desde que comenzó a hacerse algún tipo de arte o representación artística del ser humano, pues también se ha querido hacer saber de esta entidad. Esto es el caso como los jóvenes boxeadores que se pudieron encontrar por los años 1600 en la isla de Santorini. Alejandro Magno ya se le esculpió con una deformidad en lo que es el tronco, que se piensa que puede haber padecido escoliosis. Platón hablaba ya que la columna y sus huesos tienen una formación específica, y ya Aristóteles, que es el padre de la kinesiología, da relación y la importancia a los músculos. Hipócrates pues empezó a describir ciertas patologías en la columna en su corpus hipocrático, y también hablar de lo que es el tratamiento de tracción. Él describió unas escaleras en cuanto al tratamiento. Y Galeno también comenzó a utilizar el principio de Hipócrates, pero también comenzó a aplicar esta tracción en un punto fijo. Hablándoles también un poco más de historia, Ambroise Paré fue alguien que, un médico de la guerra de Francia, pues desarrolló lo que es el corsé, un corsé de hierro que era utilizado para la columna. Y Lewis Sayre pues también aplicó un corsé de yeso en tracción. Fue de los primeros que comenzó a aplicarlo. Definimos entonces ya la escoliosis, la podemos definir como una deformidad tridimensional
afecta tanto lo que es el perfil, el frente y el sentido transverso de la columna, con una deformidad mayor de 10 grados. Entidades de estudio de la escoliosis como la SRS o Scoliosis Research Society así lo definen. Fisiopatológicamente se van dando una serie de deformidades que van una detrás de la otra. Aquí, por ejemplo, describimos inicialmente lo que generalmente ocurre es una rectificación de las curvas normales de la columna. Luego, en el sentido anteroposterior comienza a inclinarse la columna y en el sentido horizontal o transversal la columna comienza a rotar sobre su propio eje. En cuanto a la clasificación de la escoliosis, tomamos en cuenta la etiología. Tenemos aquellas que vienen por alguna malformación, ya sea en segmentación o como tal deformación de la columna. Estas son congénitas. Hay unas que están asociadas a algún trastorno neuromuscular, ya sea por neuropatías, como la siringomielia, parálisis cerebral infantil. Esto es en caso de motoneurona superior. En caso de motoneurona inferior tenemos por ejemplo la poliomielitis o la atrofia medular espinal. Y dentro de las neuromusculares, digamos la parte miopática está dada por ejemplo por distrofias musculares, entre otras. La más común es la escoliosis idiopática, la cual la clasificamos infantil de 0 a 3 años, del adolescente de a partir de lo que son ya los 10 años, y la juvenil, que es desde los 3 años hasta los 10 años. Las escoliosis que se desarrollan en los primeros 5 años de vida del paciente se le llama escoliosis de inicio temprano. Aquí en esta tabla les quiero resaltar algunas causas secundarias de escoliosis, como ya les dije, aquellas que son congénitas, como causas vertebrales, mielomeningocele, hemivértebras, extravertebrales, por ejemplo, ciertas fusiones congénitas de las costillas, trastornos neuromusculares como son neuropáticos, poliomielitis, mielomeningocele, enfermedades de motoneurona inferior serían estas, y la motoneurona superior, que generalmente se caracterizan por espasticidad, hiperreflexia, podría ser parálisis cerebral, traumatismos o tumores espinales. Aquellas que están asociadas a síndromes, como aquellos síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos, que son mesenquimales, o metabólicos, como lo es la osteogénesis imperfecta y raquitismo. Otras causas ya descritas también están las enfermedades reumáticas y otros traumas y tumores óseos. Estadísticamente podemos resaltar que tiene una prevalencia en la población de hasta un 5%. Se puede evidenciar una prominencia o asimetría en un 3% de la población. Hay una distribución muy equitativa al principio en cuanto al sexo femenino-masculino, pero después en la adolescencia se ve de 3 a 1 con relación hacia lo que es el sexo femenino. O sea, está más asociado probablemente al cromosoma X, está más asociado a lo que es el sexo femenino. Y para curvas mayores de 40 grados hay una relación de 7 es a 1. O sea, curvas ya de alto grado también son mucho más frecuentemente vistas en el sexo femenino. A los 25 años aproximadamente un 8% de la población va a tener alguna desviación, y ya por ejemplo otras causas, por ejemplo degenerativas, van a provocar que la población mayor de 60 años pues va a tener cierta desviación en la columna. En cuanto a la patogénesis, hay múltiples teorías descritas. Están las teorías musculares, que hablan alteraciones, por ejemplo, de lo que son las fibras musculares. La calmodulina es una proteína que le confiere características contráctiles al músculo. También se han descrito alteraciones en la misma, como lo es también la melatonina, que es una hormona producida en la glándula pineal
que generalmente está asociada con lo que es el estado de vigilia y del el sueño. Otras causas también asociadas también son alteraciones en lo que son las fibras nerviosas, alteraciones del tejido conectivo, como lo vemos por ejemplo en síndromes como de Marfan y de Ehlers-Danlos. También asociada a la genética, que es lo que más se ha podido evidenciar, como lo es alteraciones, como ya le dije, del cromosoma X, se ha visto en el cromosoma 19 y el 15 también. En el caso, por ejemplo, de gemelos disigóticos, o sea, en hermanos, ¿verdad? Tiene una concordancia hasta un 36%. O sea, realmente sí se ve una asociación genética en la patogénesis de la escoliosis. La escoliosis, la implicación clínica que podemos describir o resaltar, inicia desde comprender la arquitectura de la caja torácica, la cual tiene un complejo columna, ¿verdad? Posteriormente, las costillas a los lados y por delante y el esternón. Entonces, inicialmente cuando comenzamos a ver que la columna comienza a desformarse, pues entonces los demás elementos de este complejo, columna, costilla, esternón, pues comienza a afectar y eso le disminuye el espacio al pulmón. Hay que resaltar que al nacer apenas la caja torácica tiene el 30% del volumen pulmonar total. Es decir, que si una escoliosis inicia a temprana edad, el volumen pulmonar de un adulto, o sea, el 100% de un volumen pulmonar, puede ser que no lo pueda desarrollar el individuo por no tener el espacio para albergar ese pulmón. Las dimensiones de la caja torácica están descritas. Una aproximada en el adulto ya debe de tener aproximadamente unos 21 centímetros de profundidad y una anchura de 28 centímetros. A lo largo está descrito que un masculino tiene unos 28 centímetros de longitud y una femenina 26 centímetros. Entonces, con el crecimiento y desarrollo de una escoliosis, todo esto puede estar trastornado y de no tener una longitud adecuada, una capacidad adecuada la caja torácica, pues entonces vuelvo y digo, esto es lo que se manifiesta como restricción, un trastorno restrictivo de expansión de la caja torácica con la consecuencia de tener un pulmón poco funcional. El crecimiento del individuo se da de manera acelerada en los primeros 5 años de vida. Eso es algo que tenemos que tenerlo pendiente. Una escoliosis que inicia a temprana edad, hay que encender la alarma y dar seguimiento. Como dije, el pulmón, como ya mencioné, es la estructura que más cuidamos. El pulmón apenas al nacer tiene un volumen, o sea, que es apenas el 50% del definitivo. El pulmón va creciendo en tamaño y en alveolos, recordando que los alveolos es la unidad, ¿verdad? Mínima, donde el aire con oxígeno se intercambia por el dióxido de carbono en nuestra sangre. O sea, la oxigenación de la sangre se da a ese nivel alveolar. Entonces, un pulmón que se ve obstruido o comprimido por una columna, unas costillas deformes, entonces un pulmón que no se va a desarrollar y no va a haber una oxigenación, recalco de nuevo, adecuada en el paciente. Además, el flujo sanguíneo afectado en el pulmón va a aumentar la presión, primero pulmonar y luego sistémica. Existen casos bastante catastróficos, como lo es ya malformaciones congénitas, disostosis y displasia de la caja torácica, que entonces van a todavía acrecentar más la severidad de la deformidad de la misma, va a disminuir la capacidad para albergar el pulmón va a tener un menor desarrollo
y muchas de ellas lamentablemente, a pesar de ser detectadas a tiempo, pues no pueden realmente ser tratadas de manera óptima, porque a veces esas malformaciones son bastante severas y el paciente pues tiene una limitación vital bastante acentuada. No todos los pacientes que tienen escoliosis tienen limitación en la vida. La mayoría de ellos que no desarrollan más de 40 grados en la región torácica o más de 30 grados en la región lumbar, pues la mayoría de ellos pueden tener una vida normal. Eso lo vemos en muchos de los deportistas, que muchos de ellos mundialmente famosos, que se han destacado en cada una de las vertientes de los deportes. Tratamos las escoliosis dependiendo de la magnitud, edad y madurez esquelética. Muchos de ellos son tratados con rehabilitación y fisioterapia. Para eso entonces nos fortalecemos con nuestros colegas, los fisiatras y el personal fisioterapéutico que trabaja con ellos. Se han descrito una serie de modalidades que ayudan a lo que es fortalecimiento de los músculos y estiramientos para tratar de contrarrestar esta deformidad. También el uso de ortesis o llamados brace. Se ha visto que en cierto momento, a una cantidad de grados bajo, en pacientes, ¿verdad?, que están todavía esqueléticamente inmaduros, pues realmente sí se ha visto que tiene un efecto oportuno. Evidentemente, a mayor tiempo de uso, pues mejor es el resultado del uso del brace. Los braces tienen distintos diseños y funciones. Ellos están a la disposición y al criterio de cada uno de los especialistas para entonces ser indicado de manera oportuna para el paciente. También está descrito la aplicación de yesos con tracción. Es una técnica descrita desde hace muchos años. Es algo similar a la técnica de Ponseti que se aplica en el pie, y pues entonces se ha llevado también a lo que es la columna, y se ha visto también que realizando tracciones, compresiones y distracciones en sitios oportunos, pues también la columna puede verse beneficiada, contrarrestando lo que es el desarrollo de la escoliosis, muchas veces evitando una cirugía, pero lo más importante es tratando de ganar tiempo y desarrollo en el paciente, ya que estos yesos pues realmente están indicados en pacientes inmaduros en crecimiento. La tracción esquelética es otra modalidad de tratamiento. Esto ustedes lo han visto quizá en algunos pacientes durante el tiempo que estamos compartiendo con ustedes, y como siempre, o sea, tiene sus indicaciones y sus usos. El mismo principio de tracción esquelética en cualquier parte pues ósea de nuestro cuerpo es pues darle alineación y distracción. Esto aplicándose un peso específico, pues se logra mejorar la deformidad de la curva. En lo adelante se hablará de los cuidados de estos tratamientos. El paciente con escoliosis pues lo vamos atendiendo desde la llegada al consultorio, ver la capacidad y funcionabilidad de esa persona, inicios y preguntas desde cuándo empezó, cuándo tuvo su primera menstruación. Esto es algo importante, ya que esto nos dice aproximadamente pues el tiempo de maduración biológica que tiene este paciente. Lo correlacionamos con la madurez esquelética y podemos dar una proyección de qué tanto crecimiento tiene pendiente ese paciente y qué tanto podría desarrollarse esa curva, o a qué tiempo podríamos dar una cirugía si es lo que necesita el paciente. Generalmente ya cuando está casi completa su madurez esquelética, es cuando creemos que es más oportuno, está descrito que es más oportuno hacer el tratamiento de la escoliosis. El índice de Tanner es algo que vamos a describir más adelante.
También en la exploración física pues valoramos ciertos estigmas o marcas, como lo es por ejemplo a veces eh, niños que son muy largos, muy alargados, están asociados por ejemplo con una enfermedad de Ehlers-Danlos o una enfermedad de Marfan. Las manchas café con leche en más de 6, ¿verdad? Presentación de más de 6 en el cuerpo, pues está asociado a síndromes como la neurofibromatosis. Presencia de umbilicaciones o de vellos en la región lumbar está asociada a trastornos del tubo neural que a veces pasan desapercibidos. Antecedentes, como ya dije, familiares. Hay un carácter que puede importante, que es que muchas de estas son heredadas. Si están algunas enfermedades o malformaciones congénitas en la escoliosis, en el desarrollo de la columna, pues también darle seguimiento, por ejemplo, al desarrollo de los riñones, del corazón y del tubo digestivo, ya que muchas malformaciones esqueléticas están asociadas a estas otras alteraciones en estos órganos. Igual los síndromes, como dije, de hiperelasticidad, valorar qué tan elásticos son esos niños, como lo es la enfermedad de Ehlers-Danlos. Al examen físico, lo clásico que vemos en una deformidad escoliótica por la rotación que ya les mencioné de los cuerpos vertebrales, es la producción de una jiba o joroba, la asimetría de los hombros, un hombro más alto, generalmente hacia donde está doblada la curva, la escápula también más elevada y una simetría en lo que es la cintura o el triángulo del tallo. La plomada que mide el eje del cuerpo también se ve trasladada. Hacemos mediciones, por ejemplo hay instrumentos como lo es el escoliómetro que nos permite valorar la rotación de los cuerpos vertebrales. Importante descartar otras afecciones que pueden simular una escoliosis. Por ejemplo, una contractura muscular, un niño o un paciente que se haya lastimado, se haya golpeado, puede producir una contractura muscular que desvíe la columna. Una inclinación en la pelvis puede ser dada también por una diferencia de tamaño de los miembros inferiores. Pero ojo también, una escoliosis, sobre todo única, con una curva única, puede estar también asociada a un tumor que puede estar pasando hasta ese momento desapercibido. Vuelvo y recalco señales de alerta, ver alguna mancha, por ejemplo, a veces lo vemos y creemos que por nuestra creencia pensamos que es un antojo, pero también, además de creer que es un antojo, es bueno descartar que ese niño tenga un desarrollo neurológico adecuado y no tenga ninguna malformación interna que esté pasando desapercibida. Tanto las manchas como el vello aumentado, la melena fáunica como se llama, hay que darle seguimiento. El índice de maduración de Tanner es algo que nos da un pronóstico de saber qué tanto crecimiento le queda al paciente. Y esto se va dando observando lo que es la telarquia, la pubarquia, ¿verdad? El crecimiento, desarrollo de las mamas, el vello púbico en las femeninas. Y en lo masculino, pues el crecimiento del vello púbico, como lo es también el oscurecimiento del escroto y la acentuación de la voz en el masculino. Para diagnóstico de la escoliosis, pues hacemos radiografías, idealmente que sean panorámicas, que se pueda ver todo el eje de la columna. Esta radiografía debe ser hecha en bipedestación, o sea, de pie, para poder ver el eje del cuerpo. Un paciente acostado puede disimular una escoliosis y pasar desapercibida. Se mide entonces también con las radiografías podemos ver qué tan flexibles son las curvas, y esto es realizando las vistas bending, que son inclinación a derecha y también a la izquierda en vista AP. La medición de las escoliosis lo hacemos trazando lo que es el ángulo de Cobb. Se mide la vértebra por arriba y por debajo de la curva
y entonces se mide los grados. Como digo, a nivel lumbar mayores de 35 grados y a nivel torácico entonces mayor de 40 grados. El plano sagital también medimos la normalidad de la cifosis y lordosis de la columna. También podemos ver en la vista P, podemos ver y calcular qué tan rotada está la vértebra. Hay radiografías que se pueden hacer dinámicas, además de las bending, pues también en tracción y con un fulcro para ver qué tan flexibles son. Esto nos ayuda a la toma de decisiones en el tratamiento de la misma. Estos son otros parámetros también que les presento rápido, que se toman en cuenta: inclinación del cuello, de los hombros, de la cintura. Solamente con esta imagen les hago saber que la escoliosis, o sea, no es una sola. Cada escoliosis diría que es única, pero tratamos de clasificarla, englobarla dentro de una clasificación que nos ayuda a pues tomar la decisión terapéutica más conveniente. Hay unos clasificación de King, está la clasificación de Lenke. También en las vistas radiográficas podemos calcular qué porcentaje de progresión tiene la curva, viendo un ángulo que se llama ángulo de meta, está la doctora Meta, entre la costilla y la vértebra. Esto entonces nos permite ver si esa curva tiene un potencial de crecimiento y cuánto puede crecer. La maduración esquelética la podemos ver según Sander, viendo la osificación de la mano, también el codo y la cresta ilíaca, que nos permite ver, o sea, a menor desarrollo esquelético en una curva escoliótica, pues se supone que el niño va a seguir creciendo. Igual lo mismo, la curva va a seguirse desarrollando. Entonces son parámetros importantes a tomar en cuenta. Aquí está el índice de Risser, que es viendo la osificación de la cresta ilíaca. Como le digo, o sea, lo ideal es decidir operar un paciente cuando ya le quede poco crecimiento, que él haya alcanzado su crecimiento más casi máximo, o saber decir que este paciente ya probablemente no va a desarrollar más grados en su escoliosis si ya vemos que hay una madurez esquelética lograda, o poder identificar el riesgo de un paciente muy inmaduro, todavía con un Risser muy bajo, que tenga una curva escoliótica ya importante. Entonces sabemos que este niño tiene un potencial de crecimiento grande que puede entonces hacer una curva bastante severa. La tomografía computarizada, además de la radiografía, es otra de las técnicas diagnósticas con lo cual podemos ver de manera tridimensional cualquier malformación, o también podemos, como es el caso por ejemplo a veces de unas diastematomelias, que son divisiones del canal medular anormales que pueden afectar la médula, ciertas fracturas en la misma, malformaciones óseas, y también podemos ver el tamaño de los pedículos al momento de calcular el tamaño de los tornillos que se van a utilizar. La tomografía a nivel de tórax también nos permite calcular y ver el grado de insuficiencia torácica que puede tener este paciente. Por ejemplo, miren lo desproporcionado que está el tórax derecho de este paciente con el tórax izquierdo, o sea, la invasión, así se llama, el índice de penetración vertebral hacia la caja torácica. Llega un momento en curvas muy severas donde la columna rota tanto que invade la cavidad torácica. Entonces esto lo podemos también ver a través de una tomografía. La resonancia magnética la utilizamos ya para ver estructuras blandas, músculos, neuromas, como lo es también el cerebro y médula espinal. Aproximadamente se pueden reportar desde 1% hasta 20% trastornos en el trayecto del cordón medular, que es sumamente importante identificar antes de la cirugía, antes de cualquier conducta,
ya que muchos de ellos hay que tratarlos tanto para evitar una complicación al paciente como para evitar que la curva progrese, o si pasan desapercibidos y queremos tratar la escoliosis corrigiéndola, podemos lastimar más la médula si no identificamos a tiempo estos problemas. Aquí vemos esta dilatación o siringomelia. Aquí vemos también una herniación, ¿verdad?, congénita de las amígdalas cerebelosas, que se llama enfermedad de Chiari. Hay también lo que se llama cono medular anclado, que es una médula que está trabada y no tiene mucha elasticidad. Está también ectasias durales, que son trastornos que podemos ver, como digo, en la resonancia magnética. Todas se engloban en esta gráfica. También en la resonancia podemos ver si que la orientación del cono medular, principalmente en la vista axial. Esto es importante para el momento de instrumentar, poner los tornillos, pues saber, por ejemplo, si la médula está íntimamente adherida o pegada a un pedículo, pues probablemente si vamos a instrumentar este pedículo, pues tener la advertencia de esto, o si se puede obviar ese pedículo haciendo una instrumentación con otro tipo de implante. También en el preoperatorio, pues lo más importante, ver cómo está el organismo de este paciente, hacer todo lo que se llama la batería de análisis y estudios. El hemograma importante para saber cómo están esos parámetros. Una hemoglobina en un masculino debe estar más o menos por encima de los 13 gramos sobre decilitros. En la femenina debe estar por encima de 11 gramos sobre decilitros. Lo que son los tiempos de coagulación es importante para poder determinar o prever cualquier discrasia o trastorno en la coagulación, por ejemplo, identificar hemofilias y otros trastornos como tal. La parte nutricional es importante también poder describirla o poder identificar previo a la cirugía. No podemos operar a un paciente, o no es conveniente operar a un paciente que tenga unos niveles de albúminas menores de 3.5 o menos de 6 gramos de proteínas, ya que esto está asociado a infecciones, trastornos en la cicatrización y demás. Lo mismo tampoco glóbulos blancos que estén por encima de 11.000, pues es algo que está asociado a alguna infección que esté pasando desapercibida. Se hacen interconsultas a un paciente que ya identificamos que vamos a operar. Interconsultas pues con obviamente el pediatra y el ortopeda o especialista de columna interactúa, identifica al paciente y vamos viendo cómo el paciente esté adecuado tanto sistémicamente como esqueléticamente para poder realizarse el procedimiento. Se interconsulta cardiología para poder identificar, como en esta imagen, ya datos de hipertensión pulmonar o cómo está la fracción de eyección de este paciente, o sea, cómo está funcionando esa bomba que llamamos corazón. El neumólogo es importante para ver cómo está la función pulmonar, la capacidad expiratoria vital del paciente y poder identificar con sus pruebas funcionales si ya este paciente de entrada tiene algún defecto restrictivo u obstructivo. Generalmente después de los 8 años de que se desarrolla la escoliosis, o sea, una escoliosis que se desarrolla ya después que el pulmón ha madurado, pues va a ser un carácter restrictivo. Pero una escoliosis de temprana edad, antes de los 8 o 5 años, va a ser un carácter obstructivo, porque las vías aéreas, como le mencioné, no se habrán desarrollado normalmente. Anestesiología, es importante también hacer una valoración, ver cómo está la apertura bucal, hacer un rechequeo de todos estos estudios por parte del cardiólogo, pediatra, neumólogo. Psicología la pongo interrogatorio porque en nuestro medio a veces es un poco difícil poder convencer a los padres de que el niño debe de verse con un psicólogo. Es importante que un niño con todavía poco discernimiento entienda la importancia y el porqué de su cirugía y explicarle que no es un castigo,
sino que básicamente es un tratamiento para que su calidad de vida pueda preservarse o mantenerse. La preparación o profilaxis o cuidados que hacemos con un paciente, pues sabemos que las cirugías son bastante extensas, abordajes bien amplios en las escoliosis, exposiciones bien grandes. Entonces sabemos y estimamos que hay una pérdida hemática muchas veces particular en cada paciente. Vemos que muchos no necesitan transfusiones, pero la mayoría así es. Entonces preparamos al paciente con al menos 2 paquetes globulares o sangre total dependiendo de cada caso. Hay modalidades que dependen también de las preferencias, creencias de los pacientes, como es la autotransfusión o el uso, por ejemplo, me voy a centrar ahora en este caso, que es el Cell Saver o máquina de autotransfusión. Como referencia aproximada, cuando se pierde más del 20% del volumen sanguíneo del paciente o la hemoglobina disminuye por debajo de 8, ya es una indicación de transfusión. Que se pierda más del 25% del hematócrito de entrada del paciente. Entonces ya el paciente está ingresado, se va a ingresar. Es importante tener un equipo de trabajo que desde la admisión del paciente sepa que el paciente tiene que llegar con todos los estudios recientes, actualizados, con todas las analíticas, con todos los chequeos e informes de su cardiólogo, neumólogo, anestesiólogo, psicólogo. Revisar doblemente, o sea, es el chequeo doble, como digo. Ver que todo está ahí con el paciente. A veces llega paciente, se ingresa y lamentablemente por desinformación del equipo y del mismo paciente, pues entonces llegan sin los análisis y a veces el ingreso y el viaje es en vano. La sala de admisión debe tener pues las condiciones higiénicas y ventilatorias, ¿verdad? O sea, que esté ventilada la sala, adecuada. Por suerte, en el momento en que estamos hablando ahora, pues nuestra área está bastante condicionada, nuestro hospital está en uno de sus mejores momentos en ese sentido. La venoclisis pues se toma vía por lo menos idealmente es bueno tomar 2 vías periféricas. A veces, dependiendo del caso, pues se toma una vía central o se toma una vía arterial. Pero es bueno que el paciente, por lo menos 24 horas previa a la cirugía, ya esté canalizado, esté chequeada que esa vía esté en condiciones y que el paciente pueda estar hidratado, que esa vía no esté infiltrada, que esa piel no esté inflamada. A veces los pacientes entran a sala de cirugía y pues entonces vemos que la vía no está pasando, que el brazo está infiltrado, y entonces se toma tiempo canalizando al paciente o a veces teniendo que hacer una canalización central. El paciente el día antes de la cirugía se debe de higienizar de manera adecuada con el uso de clorhexidina, un jabón antiséptico que pueda limpiar bien su espalda, bueno, y todo el cuerpo. La profilaxis antibiótica muchas veces está descrita hasta 24 horas antes administrar un antibiótico, o por lo menos ya en el acto quirúrgico se debe de administrar, o aunque sea una cefalosporina de primera generación, si no es alérgico, por lo menos 1 hora antes del procedimiento. La profilaxis hemostática es el uso del ácido tranexánico, por ejemplo, que lo que hace es que reduce o ayuda a lo que es la coagulación y reduce lo que es la hemorragia. Indispensable en cirugía es el uso del arco en C. El arco en C, para los que no han tenido la oportunidad de entrar a cirugía, es un aparato imagenológico, hace una radiografía en tiempo real. Entonces, en sala de cirugía es sumamente importante para poder identificar y asegurarnos de que los implantes que estamos colocando están en un sitio ideal, que no están fuera de su sitio. Entonces, es importante e indispensable tener arco en C.
Igual la neuromonitorización perioperatoria son un equipo que se utiliza para valorar la integridad y confirmar la integridad de la médula espinal y de los nervios. Cada corrección, cada tornillo que se pone, cada implante, pues puede lastimar a cualquier nervio o la médula espinal. Estos dispositivos permiten identificarlo y con eso entonces se puede evitar una lesión permanente en la mayoría de los casos. Todo paciente entonces debe tener un posicionamiento adecuado. El paciente va generalmente en decúbito prono, o sea, va boca abajo. Lo ideal es este tipo de cama, que no la tenemos en nuestro centro. Tenemos camas parecidas a esta, pero lo importante es almohadillar todas las prominencias óseas para evitar úlceras por presión. Descargar lo que es el abdomen, cuestión de que quede el abdomen prácticamente en el aire para que no aumente la presión intraabdominal. Eso aumenta la presión de la vena cava y aumenta el sangrado. Entonces, descargando el abdomen, descargamos la incidencia de sangrado. La limpieza y esterilidad, antisepsia es sumamente importante por cada equipo que esté en sala. Desde el instrumentista, el circulante, cirujano, anestesiólogo, el de la casa comercial, cualquier dato o imagen que pueda apreciar que se haya roto la esterilidad, es bueno de hacerlo saber. En el transquirúrgico, pues sabemos, se hace una serie de exposiciones, abordajes extensos, vuelvo y digo, colocación de implantes. Con el brazo en C podemos evitar esto que se ve aquí, que es un tornillo dentro del canal medular. Se hacen desrotaciones que básicamente van sucediendo de manera sincrónica en la cirugía. Conjuntamente con el encargado del neuromonitoreo vamos viendo que la integridad del paciente esté bien, lo mismo con el anestesiólogo. Luego de la cirugía, pues entonces se hace lavados ya antes del cierre, lavado con solución y gentamicina, algún tipo de antibiótico, ¿verdad? Se echa en una solución salina o Ringer para higienizar el campo quirúrgico, lo que es la herida. Se puede utilizar analgesia intratecal, el uso de morfina o peridural, un catéter que se utiliza para el dolor perioperatorio. El cierre, generalmente dependiendo de ciertas condiciones del paciente, se hace con sutura intradérmica. Muchas veces se tienen que utilizar grapas dependiendo de la contextura del paciente. Sangrados abundantes o un paciente que haya sangrado importantemente, pues es bueno la utilización del DREN. Es mejor, si pensamos usarlo y después retirarlo, que no usarlo y después quererlo usar. O sea, es algo mejor usarlo aunque se retire, porque es importante evitar seromas. El cuidado de los apósitos, pues se colocan apósitos estériles. Generalmente utilizamos el mismo Iovan para aislar esa herida. Las complicaciones están asociadas principalmente a las escoliosis neuromusculares, es en mayor cantidad, y en la escoliosis del adulto. En el caso de nosotros, la escoliosis del adolescente, pues solamente se ven en hasta un 20% de los casos, pueden ser menores y mayores. En el caso, por ejemplo, de la morbilidad, podemos ver que una cirugía de columna puede tener hasta 86% de casos. En el caso, por ejemplo, de una herida infectada, dolor postoperatorio, una herida dehiscente, casos catastróficos de una cirugía de columna son poco vistos, gracias a Dios, o sea, hasta 0.3%. Hay otras complicaciones como paraplegia, infecciones profundas, pero generalmente se da en curvas de muy alto grado. Estas complicaciones, entonces, la describimos que la mayoría son pulmonares, otras son renales, la vamos a describir más adelante, y otras hematológicas. Neurológico, cuando ocurre cualquier cambio en el monitoreo nervioso, se debe hacer
tener un protocolo, ahí como se llama una lista de chequeo, para poder determinar en qué momento ocurrió y si es realmente un daño neurológico o es algún cable que se desconecta o alguna interferencia que ocurre. Eso debe ser un trabajo en equipo, en todo el equipo quirúrgico. En el postquirúrgico, pues tomamos en cuenta el paciente generalmente no tiene un dolor limitante, demasiado insoportable, ya que realmente uno maneja la analgesia del paciente. El paciente se puede parar aproximadamente a las 48 horas. Básicamente no es un asunto de que no se pueda mover, sino por el dolor. La ingesta inicia ya a las 24 horas. El drenaje, pues ya cuando se colecta menos de un 50 cc. La sonda Foley también se puede retirar ya aproximadamente a las 48 horas. Estudio de laboratorio, pues hemogramas, electrolitos son importantes de ver y de dar entonces el seguimiento adecuado. Las imágenes postquirúrgicas son hacia la columna, enfocada en la columna y a los pulmones, o sea, una radiografía de tórax. Y desde el inicio entonces se inicia lo que es fisioterapia y también terapia respiratoria con el inspirómetro que ayuda a la expansión pulmonar. La fiebre es algo que se ve muy frecuentemente en las cirugías de escoliosis. Puede verse hasta en un 41% de los casos. Causas, tenemos una mnemotecnia que es las W, está en inglés, pero wind sería aire, o sea, ver que no sea algo pulmonar. Atelectasia, por ejemplo. Water es líquido, ¿verdad? Entonces agua, ver la sonda de Foley, que no sea una infección urinaria. Walk es un paciente que muy probablemente por estar encamado, pues entonces también haya hecho alguna flebitis también. Wound, pues de la herida, valorar la herida. Y wounded drugs es ver que no hay una reacción alérgica. Pulmonares, como dijo, la atelectasia es una de las más frecuentes por los cambios de presiones que se da en lo que es los pulmones. Cardíacas son muy raras, pero a veces vemos arritmias, pero generalmente lo vemos asociado a síndromes como son las distrofias musculares. Gastrointestinales, la más frecuente es el ilio. El ilio se hace por dos causas, generalmente por encamamiento y por el uso de narcóticos, o también algún desbalance electrolítico. Muy raro es a veces que la corrección es tan extensa, tan importante, tan aguda, que puede traccionar, está descrito, parte de lo que es el intestino delgado y hacer una pseudoobstrucción. Es algo poco frecuente, lo más frecuente es el ilio. Las infecciones genitourinarias son frecuentes en solo un 9% de los casos, y esto es debido generalmente al uso de la sonda. La sonda ayuda a que salga orina, pero también puede permitir la entrada de un germen, por lo tanto es algo que debemos de cuidar, el uso de la sonda. También a través de la sonda podemos ver salida de orina color oscuro, que eso está asociado a rhabdomiólisis, que se da cuando se destruye mucho tejido muscular, probablemente en el abordaje o en la manipulación del paciente. Las infecciones son, ¿verdad?, muchas veces simples, otras veces son catastróficas, pero es algo que debemos de cuidar con la asepsia, antisepsia, realizar lavado cuando creemos oportuno, evitar exposiciones del implante, como en este caso. Muchas veces ya el extremo es el retiro de los mismos. Otras complicaciones poco frecuentes, pero le describo, es la pérdida de la visión, a veces por compresión al nervio óptico o la arteria oftálmica, la amaurosis que se produce en ese caso. Por eso es importante en el posicionamiento del paciente velar de que los ojos no estén comprimidos. La posición adecuada de los brazos y de los miembros inferiores, muchas veces puede traccionar mucho los nervios de los brazos, el plexo braquial, y causar lesiones, aunque sean transitorias, pero incómodas. Y también a veces compresiones puntuales en alguna parte de alguna pierna, de algún brazo
o de algún órgano puede hacer una lesión vascular o visceral. Realmente el tema ha sido algo extenso. Realmente saber que elegir el tratamiento de la escoliosis es bien individualizado. En el caso que se amerite una cirugía, saber que aunque se ve una cirugía grande, extensa, delicada, al final y a corto tiempo el paciente se recupera bastante rápido y se le otorga una mejor calidad de vida. Lo más importante, que esto es un trabajo en equipo, desde la esterilización, limpiado de la sala, quién va a recibir el paciente, lo va a preparar, lo va a ingresar, va a orientar, va a operar y va a recuperar. O sea, todo esto es un trabajo en equipo y no de una sola persona, donde cada uno hace un engranaje y la falla de uno va a terminar entonces con la falla del resultado. Lo mismo, el aporte de cada uno va a terminar entonces con un resultado óptimo y exitoso. De nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que esta charla les sirva de crecimiento y de orientación en este tema. Hasta la próxima.